Buenos días, hermanos. En esta ocasión me ha tocado dar el estudio. Estamos continuando con los estudios secuenciales de una vida transformada. En esta mañana vamos a ver el tema de una personalidad cristiana basado en Colosenses 3 del 1 al 17. Vamos a ver qué es la personalidad. La personalidad es el conjunto de actitudes y comportamientos que definen a cada persona. La personalidad es única, es decir, cómo reaccionamos o qué actitudes tenemos a ciertos estímulos. Cada persona es única y cada persona tiene su propia personalidad. Los psicólogos han clasificado a la personalidad en algunos tipos. Vamos a ver los más conocidos. Aquí tenemos, por ejemplo, los extrovertidos. Los extrovertidos son las personas que les gusta estar en contacto con otras personas, les gusta estar en reuniones sociales, les gusta ser el centro de atención. El extrovertido, aquí tenemos algunas características. Como vemos, todo sale de la persona hacia afuera. Dice sociable, entusiasta, conversador, disfrutan de los eventos sociales, resuelven los problemas de forma colaborativa, favorecen la discusión en grupo. Es decir, los extrovertidos son personas sociables que les gusta trabajar en grupo, les gusta conversar y les gusta resolver los problemas de forma colaborativa. Vamos a ver ahora el tipo de personalidad introvertido. El introvertido es una persona, en cambio, que disfruta estar sola y le gusta leer o hacer algo en su tiempo libre, pero no de una manera grupal, sino de una manera individual. Aquí vemos el introvertido, vemos que todas las flechas apuntan hacia dentro de la persona. Las características son que son reservados, pensadores, planificadores, disfrutan el tiempo a solas, resuelven problemas en su cabeza, prefieren conversaciones uno a uno. Es decir, una persona introvertida prefiere conversar uno a uno con otra persona y no en grupo. Si tienen una opinión en un grupo, normalmente una persona introvertida no daría su opinión, sino que se la guardaría para él mismo y se pondría a pensar. Les gusta planificar, pensar, son reservados y disfrutan del tiempo a solas. Ahora, ¿cómo sería una personalidad cristiana? Aquí tenemos un ejemplo, un dibujo que nos puede hacer entender cómo sería una personalidad cristiana. Como vimos, la personalidad son rasgos en común que tienen ciertas personas, es decir, todas las personas tenemos una personalidad, pero según los rasgos que tengamos cada uno, podemos estar dentro de algún tipo de personalidad, como vimos, como los introvertidos o los extrovertidos. Hay otras más, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a ver esas dos. Ahora, ¿cómo sería una personalidad cristiana? Una personalidad cristiana, ¿qué rasgos en común debe tener? Aquí, como vemos en este dibujo, principalmente debe estar como base, como raíz, Jesucristo, que en este ejemplo es el agua, de la cual se alimentan las raíces del árbol para que pueda crecer. Entonces, Jesucristo debe ser la raíz o la base de cada cristiano. Y debe crecer ese árbol y debe dar frutos como son el gozo, el amor, la fe, la paz, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la benignidad.
Vamos a ver cómo desarrollar una personalidad cristiana. El paso 1. El paso 1 es reconocer la principal razón para cambiar nuestras vidas. ¿Y cuál es esa razón? Es nuestra nueva relación con Cristo, según Colosenses 3, del 1 al 4. Nuestra relación con Cristo nos mantendrá alejados del pecado. Primero, como dice en el versículo 1, somos resucitados con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, es decir, pensar en las cosas del cielo, como dice en la traducción al lenguaje actual, o en las verdades del cielo, como dice en la nueva traducción viviente. Segundo punto, podemos decir que nuestra vida está escondida en Cristo y tenemos que buscar las cosas de arriba, como dicen los versículos 2 y 3. También nuestra recompensa es que seremos manifestados con Cristo en gloria. Versículo 4. En la traducción al lenguaje actual dice compartirán su gloriosa presencia. Hacer morir lo que es terrenal en nuestras vidas, en el versículo 5. En la traducción al lenguaje actual dice den muerte a todos sus malos deseos. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, según la nueva traducción viviente. Esta traducción me gustó porque dice hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Los cristianos sabemos que tenemos una lucha interna, siempre tenemos una lucha con las cosas, los pensamientos o las cosas pecaminosas que hay dentro de nosotros. Como sabemos, estamos en un cuerpo carnal, un cuerpo material, y por ende este cuerpo siempre va a atender a lo que es el pecado, porque somos una raza caída, tenemos una naturaleza caída, pero también tenemos el Espíritu Santo, los que ya hemos sido bautizados. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a luchar contra esos pensamientos o esas cosas que tenemos dentro de nosotros. Pero aquí el punto es que debemos hacer morir en las cosas pecaminosas, es decir, que ya estén muertas, que no tengan poder sobre nosotros. Así como Cristo cuando murió en la cruz, así nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre, a nuestra naturaleza pecaminosa. Resumiendo el paso 1, nuestra nueva relación con Cristo, según Colosenses 3, del 1 al 4, es busquemos las cosas de arriba, es decir, del cielo, donde está Cristo, las cosas espirituales, ponemos la mirada en las cosas de arriba y hacemos morir lo terrenal en nosotros. Claro, porque si estamos con la mente pensando en las cosas espirituales, pensando en Cristo, pensando en las cosas de arriba, no vamos a estar enfocados en las cosas terrenales, es decir, en las cosas pecaminosas. Entonces, de esa manera podemos hacer morir las cosas pecaminosas en nosotros. ¿Cómo nos lleva nuestra nueva relación a cambiar nuestras vidas? Como vimos, el punto clave es una relación más cercana con Cristo. ¿Y cómo tenemos una relación más cercana con Cristo? Pensando justamente en Cristo, en su palabra y en las cosas de arriba, como el cielo o como las promesas que Cristo nos ha dado a los que creemos en Él. También podemos estar. ¿Cómo sabemos si nos está llevando nuestra nueva relación con Cristo a cambiar nuestras vidas? Podemos darnos cuenta si estamos amando más a Cristo que las cosas mundanas. Es decir, si nos interesa más Cristo que las cosas terrenales. Nos interesa más las cosas espirituales que las cosas terrenales.
En este punto Cristo nos fortalece para vencer las tentaciones. Como sabemos, todos tenemos tentaciones, según lo que dice Santiago, pero también sabemos que Cristo nos fortalece para vencer las tentaciones. Sabemos que Cristo nos perdonó y nos salvó. Para mantener la salvación resistimos al pecado. Todos los cristianos, como estamos hablando de este tema de la personalidad cristiana, sabemos que Cristo nos perdonó de nuestros pecados y nos salvó gracias a su sacrificio en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección. Para mantener la salvación tenemos que resistir al pecado. Es decir, nosotros ya fuimos salvos cuando Cristo nos salvó, cuando creímos en Él, obedecimos su evangelio, fuimos salvos, pero ya debemos, como les decía antes, hacer morir esa naturaleza pecaminosa y resistir al pecado. Es decir, pensar, estar en nuestra mente enfocada en Cristo y pensar en su palabra, tener su palabra en nuestra mente. De esa manera podemos resistir al pecado. Si somos cristianos, no debemos vivir como si fuéramos del mundo. Si somos cristianos y Cristo murió por nosotros y creemos en Cristo y ya tenemos una nueva relación con Cristo, tenemos que hacer lo que a Cristo le agrada, lo que nos manda en su palabra, que tenemos que hacer, y no vivir como si fuéramos del mundo. También deseamos escuchar su palabra y obedecerla. Al hacerlo vencemos el pecado y desarrollamos una personalidad cristiana. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta personalidad cristiana? Escuchando la palabra de Dios y obedeciendo. Al hacerlo, vencemos al pecado. Ahora ya llegamos al paso número 2 de cómo desarrollar una personalidad cristiana. El paso número 2 es hagamos morir las cosas terrenales, según Colosenses 3 del 5 al 11. Vamos a ver cómo hacer morir las cosas terrenales. ¿Qué hemos de hacer morir? Primero dice, según el versículo 5, destruya los pecados de lujuria, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Aquí tenemos una imagen de una cucaracha. ¿A quién le gustan las cucarachas? Esta ilustración la usa un profesor de Leavitt, un profesor que me da clases que se llama Stephen Austin. Entonces la tomé de él para poder explicarles este punto. Imagínense que tienen una cucaracha en la sopa. Muy desagradable, ¿verdad? A nadie le gustaría tener una cucaracha en la sopa. Entonces, no nos vamos a comer una sopa con cucaracha. Lo que vamos a hacer es vamos a cambiar esa sopa por otra sopa y esa sopa botar o desechar esa sopa. Es lo mismo con los pensamientos de impureza sexual, de fornicación, de lujuria. Tenemos que sacar esos pensamientos de nuestra mente como que fueran cucarachas espirituales. Al sacar esos pensamientos, nuestra mente va a quedar limpia y de esa manera vamos a estar haciendo morir esos pecados en nosotros. También debemos hacer morir el pecado de la avaricia. Pablo habla de la avaricia como idolatría en el versículo 5. Es decir, la avaricia se puede llegar a convertir en un ídolo al nuestra mente estar enfocada solamente en el dinero. Como vemos en la imagen, una mente enfocada solamente en hacer dinero está enfocada en la avaricia y la está convirtiendo en un ídolo. También tenemos que deshacernos del pecado del temperamento. Pablo dice, pero ahora dejar todas estas cosas, ira, enojo, malicia. El versículo 8.
Entonces, ¿cómo hacemos morir estos problemas de temperamento? La ira, el enojo, la malicia. No siempre es erróneo enojarse, como dice en Efesios 4:26, pero también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Siempre debemos tratar de reconciliarnos antes que termine el día y eh, controlar la ira que a veces podemos experimentar dentro de nosotros. Como sabemos, tenemos el Espíritu Santo, el que nos puede ayudar a controlar esa ira y a dar el fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre o el dominio propio. También, ¿qué debemos hacer morir? Tenemos que hacer morir los pecados de la lengua. Pablo dice, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Como vemos en la imagen, dice, cuidado, ella puede ser venenosa. La lengua es muy poderosa, tanto para bendecir como para mentir o decir palabras deshonestas o maldecir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos con las otras personas. Ahora que somos cristianos, nuestra vida ha cambiado. Ahora vivimos como un cristiano. Si estamos ya teniendo esta personalidad cristiana, tenemos que vivir como Cristo quiere, como Cristo eh, nos lo dice en su palabra, nos enseña en su palabra, así como nuestro Maestro Cristo. Tenemos nosotros que llegar a ser o ser imitadores de Cristo, parecernos cada día más a Cristo, y su vida tiene ahora que ser controlada por Cristo y no por el mundo. Si ya tenemos una personalidad cristiana, como vimos en la imagen del principio, si nuestro árbol está cimentado las raíces en Cristo, va a estar alimentándose de la fuente de agua viva que es Cristo, y vamos a estar ahora haciendo lo que Cristo nos manda y no lo que el mundo hace. El paso 3: ¿cómo desarrollar una personalidad cristiana? Vístase de características cristianas. Vimos que el paso 1 era tener una relación más estrecha con Cristo, pensar más en Cristo, en las cosas de arriba, las cosas espirituales. El paso 2 era hacer morir lo pecaminoso, lo terrenal en nosotros, como vimos la lujuria, la avaricia, la ira, la lengua, la blasfemia. Ahora el paso 3 es vístanse de características cristianas, según Colosenses 3 del 12 al 17. Aquí vamos a ver que hay que vestirse de interés por los demás. Hay que interesarse por los demás y sus necesidades. Esa sería una forma de vestirse de características cristianas. Entre nosotros, entre hermanos y también con las personas de afuera, tenemos que preocuparnos por las demás personas. También tenemos que vestirnos de humildad, como dice en Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. También debemos vestirnos de actitudes apropiadas para con los que nos defraudan o nos lastiman. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos defrauda o nos lastima? ¿Tenemos paciencia? ¿Qué es la paciencia? Es soportar la adversidad, no perder la fe en un momento difícil. También tenemos que soportarnos los unos a los otros. Los cristianos son tolerantes con las personas con defectos. Como cristianos sabemos que todos
somos imperfectos, tenemos errores, tenemos debilidades y debemos por ese mismo motivo ser tolerantes con las demás personas, así como Cristo nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a las otras personas. Y ese es el otro punto, el perdón. En el versículo 13, debemos perdonar aún en la iglesia, aún dentro de la congregación. Podemos tener inconvenientes con otros hermanos y debemos saber perdonar, ya que no somos perfectos, somos imperfectos. Si nos vestimos con estas características cristianas, vamos a poder desarrollar esa personalidad cristiana que Jesús, cuando vino acá, nos enseñó, que dijo que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y una manera de amar al prójimo es soportándose, perdonándose, reconciliándose con el prójimo, con el hermano, que hayamos tenido algún problema o algún inconveniente. También tenemos que vestirnos de amor. Pablo dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, según el versículo 14. El rasgo más importante de la personalidad cristiana es el amor. El amor hace que los cristianos moren juntos en armonía. Jesús dijo que si se aman los unos a los otros, en eso conocerán que son mis discípulos. Una muestra, un rasgo principal de los cristianos tiene que ser el amor, demostrarnos amor los unos por los otros, entre hermanos y también con las otras personas que no son cristianas. ¿Cómo cambiamos nuestra vida? ¿Cómo cambiamos nuestras vestimentas? Orando los unos por los otros, estando unidos y creciendo en comunión. Conclusión, ¿qué es una personalidad cristiana? Podemos decir algunos puntos, que es escoger lo espiritual en lugar de lo terrenal, pensar en lo que Cristo hizo por todos nosotros. La meta debe ser lo que Cristo quiere que sea. Tenemos que pensar qué metas quiere Cristo que nosotros alcancemos. También una personalidad cristiana piensa en sí como parte de Cristo, como inmerso en Cristo y no como fuera de Cristo. Es decir, nosotros, como dice, nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces formamos parte de Cristo, como sabemos también somos del cuerpo de Cristo. Y también una personalidad cristiana espera estar con Cristo en su gloria. Una de las metas que Cristo quiere que nosotros tengamos es esperar estar con Cristo en su gloria cuando Él venga o cuando nosotros ya vayamos para allá. Tenemos que estar en el cielo junto con Cristo, porque sabemos que Cristo, según su palabra, está en el cielo sentado a la diestra del Padre, esperando a venir por segunda vez y a llevarnos con Él. También una personalidad cristiana renuncia al mundo, es decir, hace morir las cosas que vimos, las cosas terrenales, las cosas pecaminosas, renuncia al mundo, anhela y trabaja para ser como Cristo. Una personalidad cristiana siempre va a tratar y trabajar, anhelar ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Cristo fue humilde, fue manso, fue perdonador, fue amoroso. Y también una personalidad cristiana está en paz consigo mismo y con los demás. En resumen, el que tiene una personalidad cristiana hace lo mejor posible para obedecer lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.